En esta hora impresionante de la historia, eh, no podemos continuar adelante si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y ayer estudiamos el día de descanso, el día de reposo, pero también la Biblia señala cómo debe guardarse ese día sábado, ese día de descanso. Queremos pedir la dirección de Dios en el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, porque nos das la oportunidad cuando miles en el mundo están debatiendo temas de diferentes índoles. Tú has colocado en cada uno de nosotros el deseo por eternidad. Y como el sábado es parte de la eternidad, rogamos, Señor, que nos ilumines en la comprensión y en la aceptación para poder poner en práctica lo que instruye tu santa y divina palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hoy queremos, a manera de estudio, analizar lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo se debe guardar el sábado. Y el primer texto que queremos analizar en esta tarde aparece en el libro de Génesis. Recuerdan que decíamos que Génesis en hebreo es Geneseus, el principio de los orígenes de la creación de Dios. Y allí queremos analizar la forma de vida correcta y apropiada de respetar el sábado. La pregunta que nos haríamos esta tarde sería: ¿qué características especiales tiene el sábado? En el capítulo 2, versículo 1 y versículo 3 nos menciona: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo de toda la obra que había hecho en la creación. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo, lo reposó, porque en él descansó de toda obra que había hecho en la creación. Y llamó al séptimo día santo. Tres características contemplamos en el sábado. Fue bendecido, fue santificado y fue reposado por Dios. Esas tres características procedentes de Dios son eternas hasta el día de hoy. Es un día bendito, es un día santo y es el único de los 7 días que el Señor reposó. Y una vez el Señor reposó, invitó a la primera pareja, quien los había casado el viernes, a guardar el primer sábado de la creación en este planeta que todavía no había pecado, que había salido de las manos de Dios.
Y tal vez nos haríamos la pregunta, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? ¿En qué día nosotros debiéramos hacer los alimentos? La Biblia dice en el sexto día, en Éxodo 16, 22 al 23, en el sexto día juntaron doble porción, 2 comeres para cada uno, que equivale a 4 kilogramos, y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. ¿Quién dijo eso? El Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervidlo lo que tengáis que hervir, y lo guardas todo para mañana. Allí estaba el Señor a través del único profeta, el que escribió el Pentateuco y que dio evidencias de que es posible ser fiel a Dios, dio las instrucciones. Y tal vez usted, alguno que ha estudiado la Biblia, recuerda que Moisés significa salvado de las aguas, que fue un jovencito que nació en Egipto, pero que prefirió ser maltratado con los de su pueblo antes que llamarse la hija del faraón. Y Moisés recibió de parte de Dios las directrices, las instrucciones que hasta hoy tú y yo debemos poner en práctica. El viernes debe prepararse la alimentación, debe prepararse tomando en cuenta cuántos vivimos en casa, porque el sexto día es el día de preparación. Y es que antes los días no recibían nombre. El sexto día era el viernes y era conocido como el día de la preparación, el día cuando el pueblo de Dios guardaba ese día, preparaba los alimentos y se abstenía de todo tipo de trabajo, porque el siguiente día, el séptimo día, era el día de reposo consagrado a el Señor, consagrado al Eterno, a Jehová nuestro Dios. Allí empieza la historia de este día maravilloso. Dios empieza a revelar a su pueblo lo que debían hacer con el sábado, el día santo, bendito y reposado por Dios. En el libro de Levítico, siempre en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, se menciona otro detalle importante. En el capítulo 23, el versículo 32, la pregunta que nos formularíamos es: ¿cuándo comienza el sábado? El versículo 32 del capítulo 23 nos menciona: será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo,
De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios estaba creando el mundo, Él decía, y fue la tarde y la mañana el día primero? Fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que el Señor aquí le está diciendo a Moisés cuándo debía comenzar el sábado. Y le estaba recordando cuándo fue que empezó el sábado en el huerto del Edén. Fue el viernes en la tarde y terminó el sábado en la tarde. Es lo que se conoce como el ciclo semanal. Recuerden que el viernes es el día de preparación, el día cuando todo lo que hay que hacer en la semana usted lo hace, porque el viernes solamente usted se alista y prepara todo, porque el sábado es el día santo, santa convocación, ningún trabajo haréis. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Es importante saber perfectamente de qué debemos abstenernos. En el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 10, dice, ningún trabajo haréis. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó o lo declaró santo. Es interesante lo que Moisés habla en el libro de Éxodo, que el sábado no es un día común y corriente para hacer actividades, para cumplir con nuestros deseos. Ese día es el día que Dios declaró y apartó para que sus hijos tengan un encuentro personal con Él y puedan ser bendecidos y puedan ser santificados, reposando en el 7º día, el Shabbat, el día de reposo. ¿Dónde hay que asistir el sábado? La palabra de Dios es muy clara. Y el mejor ejemplo que tenemos es el maestro de Galilea, donde asistía los sábados. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 16, menciona, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y el día de reposo entró, o el día sábado entró a la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó a leer. ¿Dónde asistía el Señor Jesús los sábados? Asistía al templo, asistía a la sinagoga, porque esa era su costumbre. Eso era lo que de los 12 años en adelante que él fue al templo, empezó a poner en práctica. Sin duda que en su casa la bienaventurada Virgen María y el padre humano llamado José le enseñaban a respetar el 7º día. Pero cuando ya él tenía 12 años, de allí en adelante multiplique, él vivió 33 años y medio, menos 4 años,
9 o 38 años y medio, por 4 cada año. Tenía 12 meses por 48 sábados, por 28 y medio, y usted va a darse cuenta cuántos sábados. El maestro de Galilea, conforme era su costumbre, iba a la sinagoga, al santuario, al templo, a rendir tributo, honra y gloria a Dios. Amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, tenemos nuestro ejemplo perfecto, a quien debemos emular, a quien debemos seguir, y cuando le seguimos a él es imposible de equivocarse, porque él es el Dios perfecto, el Jesucristo que vivió una vida intachable, que nos enseñó los principios eternos para que nosotros en la tierra decidamos seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, para que finalmente estemos con los redimidos en la Canaán celestial. Hace un tiempo había un caballero que se llamaba Juan. Juan empezó a estudiar la Biblia, y también su esposa y sus 2 pequeños. Juan descubrió esta verdad interesante, impresionante, de la observancia del 7º día, el día de sábado, el día de reposo, el día de preparación. Y él empezó a guardar fielmente desde el 6º día, el viernes, a la puesta del sol el sábado, hasta la puesta del sol en sábado. Él guardaba ese mandamiento porque él quería ser un seguidor de Cristo Jesús. Y de alguna manera el jefe se enteró de la nueva religión de Juan. Él habló con el jefe, con el gerente, un trabajador eficiente, le dijo: señor jefe, gerente, quiero comunicarle que ya no vengo más a trabajar en sábado. Si usted quiere, yo puedo trabajar unas horas extra cada día para completar las horas del sábado. O si prefiere, vendría a trabajar, aunque solo para realizar mi labor, la parte que me corresponde, porque yo quiero guardar el sábado, el día del Señor que apartó desde el huerto del Edén. Juan era un trabajador eficiente, capaz, y el jefe no estuvo de acuerdo en que él empezara a obedecer al Señor en ese día de sábado. Así que le dijo: si no quieres trabajar, entonces ni modo, este mismo día ponga su renuncia y rompemos relaciones, por cuanto usted no quiere laborar. Juan no le quedó opción, pidió su tiempo y empezó a guardar el sábado con su esposa y su hijo y sus hijos.
el asunto empezó a apretarse porque Juan no conseguía trabajo en ninguna empresa alrededor, porque su antiguo jefe había hecho una campaña para que los gerentes de la empresa no le diesen trabajo a Juan. Y de esa forma verlo obligado nuevamente a volver a su empresa. Y Juan ahora sí estaba en dificultad. El cheque se había agotado. Los sillones ya los había vendido. Igual la mesa. Solamente se encontraba la mesa y los platos vacíos. La familia tenía gran escasez porque habían sido probados y sometidos por cuanto él no quiso seguir laborando en sábado. Y un día él le dijo a su esposa: ¿qué tal si yo voy a trabajar? Y cuando nos acomodemos otra vez, cuando tengamos lo necesario para vivir, yo empezaré a guardar el sábado. Y la esposa, una mujer fiel y dedicada, devota al Señor, a su palabra y lo que él había escrito, le dijo a Juan: Juan, aunque tengamos que morir, pero no vamos a transgredir el séptimo o el cuarto mandamiento, el séptimo día de la santa ley de Dios. Y si el Señor no nos da alimentos y no nos proporciona lo que necesitamos para nosotros y nuestros hijos, si tenemos que morir, que muramos. Aquella señora fue de gran motivación e inspiración para Juan. Decidió ella y él arrodillarse con sus niños, agarrarse de las manos y decidieron orar para que el Señor dirigiera y controlara la vida de cada uno de ellos, sobre todo que les permitiera ser fieles hasta la muerte si era necesario. Cuando Juan estaba orando y estaba pidiendo fidelidad, estaba pidiendo paciencia, estaba pidiendo perseverancia y constancia, y también estaba pidiendo por la salud y el éxito de su antiguo jefe. Pidió: Señor, que tú le des sabiduría, que tú le bendigas y que tú permitas, Señor, que él prospere siempre, y a mi esposa y a mis hijos nos dé la fidelidad necesaria para servirte, aun que la muerte nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Y cuando él estaba orando, la puerta que estaba media ajustada se abrió y era el antiguo jefe, el jefe de Juan. Abrió y miró ese cuadro, esa casa vacía, a un par de esposos y los hijos tomados de la mano, orando
glorificando, bendiciendo el nombre de Dios y bendiciendo y pidiendo para ellos éxito y prosperidad, pidiendo para el jefe mucho éxito y mucha prosperidad. Cuando se levantó el antiguo jefe con lágrimas en los ojos, no podía soportar ver el cuadro que contemplaba esa tarde. Y le dice: Juan, mi estimado amigo, ¿cómo puede ser posible que todo esto, por ser fiel a tu Señor, te haya sucedido? Toma este cheque donde está registrado todos los meses y los años en que tú estuviste ausente. Yo todos los meses apartaba el dinero que te correspondía, y es tremendo, extraordinario, hermanos y hermanas. Apartaba el dinero que te correspondía, porque yo había hecho una campaña sucia con todos los empresarios, que nadie te diese empleo hasta que tú volvieses nuevamente rendido a suplicar que te devolviera el empleo, y así transgredieses el día sábado, que tú le llamas el día del Señor. Anda, cambia el cheque, compra los sillones, compra los muebles, compra los utensilios que esta casa necesita, y el día de mañana vuelves a tu trabajo. Amigo, amiga que me escuchas, se necesita determinación, convicción, para estar dispuestos a seguir y a obedecer al Señor Jesús en medio de la crisis, de las pruebas y de las tentaciones. Se necesita fe decidida para estar dispuesto a doblar tus rodillas al cielo y comunicarte con el infinito, y estar presto y dispuesto a que todo lo que suceda, pero sobre todo tú vas a ser fiel, ideal y leal a Dios. ¿Cuántas veces por un trabajo, por una posición, negamos el nombre de Dios? Es porque no lo conocemos. Él es el dueño del oro. Él es el dueño de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Mirad la hierba cómo florece, los lirios cómo embellecen la naturaleza, y ni aun Salomón pudo vestirse como uno de ellos. ¿No valéis vosotros más que un pajarillo que cae y que el Señor le da los alimentos todos los días? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Mis hermanos y mis hermanas
amigos y amigas, se necesita determinación. ¿Qué es lo único que usted puede hacer el sábado? La Biblia dice en Mateo capítulo 12 y el versículo 12, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día sábado. Ese día, si usted necesita darle asistencia a una persona y porque es sábado no lo hace, la Biblia dice que es lícito hacerlo bien los días de reposo. Jesús lo manifestó, sanó al paralítico, echaba fuera demonios y todo cuanto hacía el dueño del sábado, que es Jesús, y que en ningún momento transgredió el sábado por cuanto Él es el dueño del sábado, dijo que es lícito, que es bueno hacer el bien en los días sábados. Algunas veces nos hacemos muy fariseos y criticamos al mismo Jesús, quien vino a enseñarnos la verdadera doctrina. Él dijo que Él no requería sacrificio, sino que Él requería un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado no desprecia tu Dios. Tanta gente necesitadas y tenemos que ayudarle, aunque sea sábado, porque el sábado es una delicia y cuando cumplimos el ministerio de Cristo Jesús, con mayor gozo, se transforma en un placer hacer la voluntad del Señor. Hay bendiciones al obedecer a Dios. En el libro de Salmos 37, 25, una promesa extraordinaria. Es una promesa viva y eficaz hasta hoy. Dice Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi hermano y mi hermana, Dios no ha dejado a ningún justo, a ninguna persona que ha echado su suerte y ha decidido seguirle y obedecerle a Él. Joven fui, dice el salmista David, y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni tampoco he visto a su descendencia mendigar pan. Tu pan y tus aguas estarán seguras, dice el Señor. No tienes que preocuparte, porque Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él por 40 años alimentó al pueblo de Israel con maná en el desierto. Donde no había comida, Dios proporcionó la comida. Donde no había agua, Dios proporcionó el agua. Donde no había almacenes ni tienda, los zapatos y el vestido crecían juntamente con ellos en la medida que ellos avanzaban durante esos 40 años. Dios es el Dios de lo imposible, No tienes por qué preocuparte por el mañana. La única forma de preocuparnos por el mañana es olvidando la forma poderosa, majestuosa y maravillosa con que Dios nos ha guiado y ha guiado a su pueblo en el pasado.
Recuerden que Dios es el mismo hoy, es el mismo mañana, es el mismo por los siglos de los siglos, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es una masilla que usted puede hacer con la masilla lo que usted quiera. Dios es eterno. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él empeña su palabra, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, Él la cumple. Y qué bueno es que el salmista escribió esas palabras tan maravillosas, tan esperanzadoras. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo abandonado, no he visto justo desamparado, ni tampoco he visto a su descendencia que mendigue pan. ¿Qué protección brinda Dios a quien le obedece? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11 y el versículo 13 hasta el 15, menciona una promesa maravillosa. Dice el versículo 13 hasta el 15: si obedecéis diligentemente a mis mandamientos, que os prescribo hoy. ¿Cuándo lo prescribió hoy. Hacen más de 4000 años, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, y la tardía y la temprana, y cosecharéis tu trigo, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás hasta saciarte. El mismo mandamiento, la misma orden que está en el Nuevo Testamento, que debemos amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y también dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. La protección que brinda Dios a quien le obedece es que el agua temprana, la lluvia tardía estarán seguras. Aunque al vecino la hortaliza se le dañe, se le marchita, pero tu hortaliza, por cuanto tú has decidido ser fiel a Dios en sus preceptos y estatutos y mandamientos, esa hortaliza siempre estará verde y dará los frutos, tu vino, tu aceite, tu repollo, tu lechuga, tu zanahoria, tu cebolla, todo cuanto siembres, porque esa palabra la empeñó Dios. Pero recuerde que Él dará si tú y yo hacemos un compromiso con Él. Si tú y yo decidimos caminar en sus sendas, decidimos serle fieles, no tenemos de qué preocuparnos. No importa que no tengamos trabajo, no importa que por ser fiel a Dios tengamos que decidir entre un trabajo, entre el colegio, la universidad y Dios.
es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debemos hacer? En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 17, sería bueno que leyéramos ese texto de Santiago, capítulo 4 y versículo 17. La palabra del Señor dice: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, hermanos y hermanas, el que me escucha hoy, mañana o no sé cuándo me va a escuchar, pero el que escucha este tema de la palabra de Dios, Santiago, el hermano mayor de Jesús, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Simplemente tú estás echando tu suerte con Satanás, en vez de echar tu suerte de fidelidad y de entrega con Dios. Porque si yo sé que obedecer el sábado es bíblico, porque lo he leído, entonces el que sabe hacer lo bueno y no hace eso bueno, no obedece eso bueno, comete pecado. Y definitivamente el que comete pecado, consciente o inconscientemente, es del diablo. Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de los hombres, ahora manda a los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto el Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo por aquel varón a quien él determinó con haberle dado vida, levantándolo de los muertos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Obedecer fielmente lo que Dios manda. Y además de eso, Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermanos, habrán luchas. El camino cristiano no es fácil. El camino cristiano no es color de rosa, porque donde está la rosa también están las espinas, pero al final es el único camino que nos conduce a la Canaán celestial. El Señor dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, ahora tú has sido enfrentado con la Biblia, con la palabra de Dios, y has decidido qué hacer. Hay 5 cosas por las cuales debes guardar el sábado, porque crees que hay un día del Señor y ese día es el sábado. Marcos 2, 27 al 28. Porque quieres ser un cristiano cabal y para ello debes seguir en los pasos de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. No cabe duda que si Cristo, su madre y sus apóstoles estuvieran hoy en la tierra, guardarían escrupulosamente el sábado, como aparece en Hebreos capítulo 13 y versículo 8.
Guardas el sábado por cuanto quieres ser un fiel hijo de Dios y fue Él quien creó el sábado. Porque crees en la Biblia, el santo libro que nos dice y nos explica que el sábado es santo. Porque quieres estar con Jesús en el cielo y allí se guardará el sábado, como dice Isaías 66, versículo 22 al 23. En esta tarde o en esta mañana, a la hora que tú escuches la palabra de Dios, tienes que tomar una decisión. Obedecer a Dios antes que los hombres, sufrir, pasar necesidades o vivir una vida cómoda, una vida placentera, pero una vida pasajera, una vida temporal. Quiero orar por todos aquellos que en forma decidida, por fe y con fe, se aferran a los brazos y piernas de Jesús y como Jacob quieren decirle: Señor, si no me bendices, no me soltaré de ti. La única manera que me suelte es hasta que me bendigas. Y podemos decir en esta tarde: Señor, no me soltaré de ti hasta tener la seguridad que me has aceptado a pesar de mis limitaciones, de mis flaquezas, de mis pecados, de mis luchas. Yo quiero en esta tarde